Dios les bendiga, hermanos. Pues aquí, un gusto saludarles nuevamente. Vamos a tener un tiempo de devocional. Vamos a analizar un poco la escritura y a considerarlo, ¿verdad? También para nuestras vidas. Vamos a tener esa diligencia de, pues sí, de estudiar un poco a profundidad un pasaje bíblico en un tema que, pues es necesario, ¿verdad? Que lo comprendamos y que lo estudiemos. Pero pues vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que nos dé la sabiduría y nos dé también pues el entendimiento, ¿verdad? Para poder pues guardar su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, sobre todo para ponerla por obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor, y misericordioso, que nos das tu palabra, Señor, una palabra viva, Padre. Esta palabra que es viva, es eficaz, redarguye en nosotros por medio de tu Espíritu Santo para que podamos ser entendidos a ella, Señor, podamos comprender lo que tú quieres hablar en nuestras vidas, ponerlo por obra, Señor, y en todo tiempo, Padre, pues acudir a esta palabra cuando nos encontremos, Señor, en situaciones difíciles, Padre. Te agradecemos tu misericordia, quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver un tema, hermanos, que he titulado La sabiduría en medio de la prueba. Y bueno, pues tenemos el bien entendido, ¿verdad? De que pues todo mundo tenemos aflicciones, tenemos pruebas. Todo ser humano pues pasamos por situaciones complicadas. No hay nadie que no pueda experimentar, ¿verdad? Una situación adversa a nuestro propio entendimiento, a lo que nosotros consideramos como bueno, pero vienen cosas adversas y lo consideramos muchas veces como algo malo, ¿verdad? Algo que no estaba planeado en nuestras vidas. Pero debemos de tener la certeza de algo, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues todo esto, esas adversidades, son una forma en la que Dios usa, ¿verdad? Una prueba para poder, pues, transformar no nuestra vida, sino más bien poder usar las pruebas para nosotros poder también crecer en esa fe, ¿verdad? Crecer en la confianza para con Dios. Pero no solamente es la prueba, sino hay que tener sabiduría en medio de esa prueba. Y es lo que vamos a analizar para tener un entendido general de todo esto o más, pues poder comprender, ¿verdad? A grandes rasgos lo que es esto. Pues nosotros entendemos que las pruebas vienen a nuestras vidas, pero de una manera muchas veces en nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, ¿verdad? Entonces, son ataques que el enemigo hace, que son en medio de las pruebas, vienen esas adversidades y vienen a nosotros pensamientos que muchas veces nos quieren desviar de la voluntad de Dios, pensamientos que muchas veces quieren atraparnos, ¿verdad? Poder ahogarnos en esos pensamientos, eh, pues pensando que o creyendo que Dios no nos escucha, creyendo que Dios no responde a nuestras oraciones. Y es bien cierto que en la escritura, por ejemplo, en Efesios 6 es donde encontramos la armadura de Dios, ¿verdad? Esa es hablando de como una metáfora, ¿verdad? Pablo usa eso como una metáfora para darnos a entender que estamos en una guerra constante y que debemos también saber usar esas armas, unas armas espirituales, una armadura espiritual para poder también nosotros defendernos, ¿verdad? De los ataques del enemigo. Entonces, lo que Pablo habla es hablar del casco, ¿verdad? Del yelmo de la salvación. ¿Y por qué habla del yelmo? Porque eso es lo que nos protege la cabeza, lo que protege a un soldado de ataques en la cabeza, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos nosotros aplicar en el modo espiritual? Bueno, pues entonces lo aplicamos en que tenemos el entendido que el enemigo nos ataca por medio de razonamientos, por medio de pensamientos, y nos hace, por medio de ellos, nos hace desconfiar de Dios. Fíjense que en 2 Corintios 10, del 3 al 4, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces, es muy claro, ¿verdad? En esta versión, lo que expresa Pablo, ¿verdad? La forma que lo expresa, que son fortalezas en cuestiones de razonamiento humano, pensamiento, ¿verdad? Argumentos que el enemigo pone en nosotros. Entonces, nosotros vamos a analizar lo que dice Santiago 1,
del 2 al 5, y se los voy a leer. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pues vamos a analizar algo, hermanos, que como lo habla en la interpretación de la Reina Valera, la 1960, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas. Pero realmente, hermanos, cuando nosotros analizamos las escrituras o nosotros leemos superficialmente las escrituras, podemos tener en mente algo, ¿verdad? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿verdad? El tener, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que nosotros comprendemos por tener, ¿verdad? Nosotros lo podemos tener o lo podemos nosotros asumir como que tenemos que estar alegres, ¿verdad? Aparte de que es un verbo, es un verbo en un modo imperativo, o sea que es una orden que nosotros tengamos gozo, pero nosotros de primera instancia lo podemos pues comprender de esa manera, ¿verdad? Que tenemos que estar alegres cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero no es precisamente la idea que tiene Pablo en hablarlo, ¿verdad? En tened por sumo gozo, sino que tened en el original, su palabra se define como considerar. Entonces ahí cambia, ¿verdad? Cambian también las cosas, porque no es de que tengamos que o debamos tener sumo gozo, sino que consideremos, ¿verdad? Consideremos en modo de reflexión, un modo reflexivo. Eso es lo que el autor de este escrito está teniendo en el libro perdón, en el libro de Santiago, no fue Pablo, sino en el libro de Santiago. Entonces Santiago tiene como nos quiere ayudar o nos quiere enseñar cómo es como nosotros debemos de tener o considerar, ¿verdad? Las pruebas. Entonces, él habla de considerar, ¿verdad? Y es como, es un sentido figurado que también tiene la idea de conducir la mente. O sea, nosotros debemos de conducir la mente a una reflexión. Eso es lo que Santiago nos está diciendo, que debemos de conducir nuestra mente a una reflexión. ¿A qué debemos de conducirla? ¿A qué reflexión? Bueno, a considerar, ¿verdad? Que tengamos gozo, a considerar que debemos tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero ¿por qué debemos tener ese gozo? La escritura pues es muy clara, ¿verdad? Dice aquí en la escritura, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, tenemos que considerar, tenemos que hacer una reflexión, tenemos que pensar y decir, bueno, sí, Señor, consideramos que estamos en una prueba. ¿A qué quieres llevarnos a esta prueba? Entonces, aquí dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De una acción continua, o sea, continuamente tenemos nosotros que considerar, tener el entendido, ¿verdad? Y que siempre, en todo momento, debemos tener el entendido que la prueba es una prueba de nuestra fe, ¿verdad? Y esa prueba de nuestra fe nos favorece porque nos produce a nosotros una paciencia. Entonces es tiempo de considerar, es momento de considerar cómo estamos en paciencia. En medio de la prueba, considerar que todo esto tiene un propósito y que tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Estar bajo esa prueba, bajo ese peso de prueba, con paciencia, esperar pacientemente y tener pues con esa certeza, ¿verdad? Que el Señor pues no va a dejarnos que pasemos por una prueba más de lo que podamos soportar. Entonces, la palabra que nosotros leemos como una prueba tiene ese sentido, ¿verdad? Un sentido de confiabilidad, es decir, el Señor nos va a probar o va a probar nuestra fe, ¿verdad? Nos va a meter en una prueba para ver si es que somos dignos de confianza. Porque realmente, pues para que nosotros podamos ser dignos de confianza necesitamos, ¿verdad? Ser aprobados. Es como en los exámenes escolares, ¿verdad? O en un examen para algún trabajo importante, pues ¿qué se hace, verdad? Primero ponen la prueba, primero ponen una prueba, que se realice una prueba, ya sea pues escrita o oral o práctica. ¿Y para qué lo hacen? Para que ellos determinen, ¿verdad? Bajo esa prueba si nosotros somos dignos de confianza de ocupar algún puesto. Entonces, es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Que Él quiere tener ese sentido de confiabilidad, Él quiere tener
esa confiabilidad de que nosotros estamos listos, estamos preparados, ¿verdad? Para que Dios use nuestras vidas de una manera, pues, importante, de una manera como Él quiere que nosotros seamos usados por Él, ¿verdad? Entonces, esta parte que nosotros entendemos o que nosotros, perdón, leemos, ¿verdad? Que la definición de prueba, fíjense que tiene una definición también muy, muy interesante. Esta parte o esta palabra de prueba también, como les decía, tiene el sentido de confiabilidad o de ser digno de confianza, ¿verdad? Pero también tiene el sentido bajo ese sentido en el escrito original de ser probados para ser quilatados. Es decir, quilatar es, por ejemplo, se prueban las piezas, ¿verdad? De oro, que son piezas de oro, y las prueban, las meten a una prueba y entonces determinan qué quilataje es. Puede ser un quilataje bajo, no sé, de 6 quilates hasta 24 quilates, que es oro puro. Entonces tiene ese sentido. Nos mete una prueba para saber en qué, ¿verdad? En qué quilataje, por decirlo de algún modo, en qué quilataje nos encontramos. Y es momento de considerar, entonces nuestra fe que está siendo probada o que ha sido probada, ¿qué quilataje tendríamos nosotros? Eso sería algo bien interesante, ¿verdad? Que nosotros analicemos y que de hecho, pues, en medio de una prueba, sepamos soportar, tengamos la paciencia suficiente para soportar y Dios prueba esa fe, Dios prueba esa paciencia y es pues así como el Señor o ante el Señor podemos ser dignos de esa confianza. Entonces, tenemos que resistir esa prueba. El resistir es permanecer debajo de, ¿verdad? Debajo de un peso, debajo de una tribulación, debajo de los problemas, pero con confiabilidad de que el Señor en su momento pues nos va a sacar de ella, ¿no? Entonces, aparte dice en el verso 4, más tenga la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa palabra, hermanos, que tenga la paciencia sobra completa, es una obra, ¿verdad? Es el propósito terminado, es decir, hasta que el Señor vea que el propósito que Él tiene para con nosotros está terminado, está ya completo, y de esa manera podamos ser perfectos y cabales, es decir, que la perfección a lo que refiere el texto es alcanzar la madurez, un crecimiento mental y en carácter moral. Es el carácter moral de una persona la que define o la que determina su forma de pensar y actuar. Entonces, tenemos que poner una reflexión, tenemos que reflexionar si es en verdad cómo está nuestra paciencia, si aún nos falta, si aún todavía tenemos que pasar por otras pruebas, si son ya dignos de confianza para con el Señor, porque todo eso va a determinar nuestra forma de pensar y nuestro actuar. Entonces, debemos de llegar a ser cabales, es decir, ser íntegros, personas intachables. ¿Y cómo podemos, pues, entender, verdad, este pasaje en cuanto a que la paciencia debe ser de tener su obra completa? Bueno, debemos de llegar, ¿verdad?, a tener la capacidad de soportar las dificultades, las pruebas o inclusive los retrasos, ¿verdad?, sin alterarnos. Es decir, nosotros esperamos de Dios ciertas cosas o le hacemos una petición, pero tardan muchas veces en llegar. Entonces es ahí donde Dios prueba la paciencia, donde Dios prueba que nosotros seamos, que lleguemos a un punto de mentalidad que sea cabal, una mentalidad que sea conforme a la mente de Cristo, ¿verdad? A los pensamientos del Señor. Entonces, debemos esforzarnos para poder alcanzar esa madurez y alcanzar ese crecimiento mental, porque ese es un crecimiento mental en el cual pues, nosotros también tenemos que esforzarnos para que se vaya desarrollando en nosotros. Es decir, hay que estar ejercitándonos en la fe, hay que estar ejercitándonos en la paciencia. ¿Y cómo se hace eso? En medio de las pruebas. Cuando no hay pruebas, pues no puede ser la paciencia probada. Cuando no hay pruebas, no puede ser, no podemos crecer en la fe. Cuando no hay pruebas, entonces nuestra mentalidad no puede ser cabal, porque simplemente que todo lo tenemos, ¿verdad? Bien, ya controlado, tenemos todo lo que nosotros deseamos. Entonces, ¿qué es lo que va a probar el Señor? Nuestros pensamientos van a estar tranquilos, van a estar confiados en el Señor, pero todo eso se nota cuando vienen las pruebas. Sale lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestros pensamientos. Entonces, debemos de ser y de reflexionar en ser personas que verdaderamente sean cabales. Vienen pruebas, vienen situaciones complejas,
pero nosotros debemos ser con mentes cabales, mentes conscientes, en que estamos con un propósito, ¿verdad? Para que pues seamos gratos ante los ojos de Dios. Entonces, pero ahora vamos a ver qué es verdad todo esto. Y dice también en el verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, aquí viene algo, lo interesante de todo, ¿verdad? Ya entendimos que estamos en pruebas, que el Señor, una prueba nos mete al fuego, nos mete a la tribulación, nos mete a problemas, y es como para determinar qué quilataje, ¿verdad? En pureza tenemos nosotros. Bueno, pero dice la Escritura, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, o sea, se la debe de pedir a Dios, ¿verdad? Y Él la dará, la dará. Pero qué es la falta de sabiduría bajo este contexto? Eso es el punto, eso es a lo que a lo que quería yo llegar. Entonces, es precisamente que nuestra fe, precisamente, o sea, cuando nuestra fe no ha alcanzado su obra completa, por consiguiente, pues obviamente no ha alcanzado una madurez ni cabalidad, sucede algo. Cuando tenemos falta de sabiduría, es algo bien interesante. El estar en una prueba y no tener sabiduría es quejarse. Es el quejarse, el por qué esto, el por qué el otro. Es que no, es que ya vine, pero es que no me gustó esto, pero es que, y es que eso no me gusta. Es quejarse en medio de las pruebas. Es decir, siempre vamos a llegar a un punto, o Dios nos quiere llevar a un punto en el que creemos que tenemos ya todo seguro y de repente se viene todo abajo. Y en lugar de reflexionar con una mente cabal, con una mente, una madurez en pensamiento, una madurez espiritual y decir, sí, Señor, acepto esta prueba, pero reflexionando a qué me quieres llevar, qué me quieres enseñar, pero hacemos lo contrario. ¿Por qué yo? Vemos todo mal, nada nos gusta. Llegamos a un punto en el que estamos en cualquier lugar donde nos encontremos, todo nos parece mal, y llegamos a otro lugar, tampoco nos gusta nada. Eso es falta de sabiduría. Eso es no tener sabiduría. Entonces hay que pedir esa sabiduría a Dios, porque cuando no tenemos sabiduría, déjenme decirles, hermanos, amigos que nos ven, cuando nos quejamos en medio de una prueba o en medio de circunstancias que Dios provoca, que Dios pone delante de nosotros para probar nuestra fe y nuestra paciencia, y si nosotros actuamos de una manera distinta, dice la Escritura, que esa sabiduría no viene de Dios, sino es animal, terrenal y diabólica. Entonces entendamos que cuando nos quejamos en la prueba o nos quejamos en las circunstancias, que vemos algo que no nos gusta, es que ya no me gustó esto, es que ya no me gustó el otro, pero Dios nos pone en un lugar para probar nuestra fidelidad, nuestra constancia y nuestra reacción que tengamos es una prueba que Dios pone. Pero si a todo le encontramos un pero, eso no es sabiduría de Dios, sino es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces consideremos qué nivel de fe tenemos, de paciencia, qué nivel estamos teniendo nosotros en cuanto a esa fe que Dios está pidiendo de nosotros. Pero entonces ya no nos sentimos gozosos, ya es todo lo contrario, ya nos sentimos ya pues en mal estado, ya malhumorados. Pero dice la Escritura, hermanos míos, tened por sumo gozo, consideren que cuando estén dentro de una prueba, consideren que Dios tiene un propósito, porque deben de entender que la sabiduría, ¿verdad? Que la prueba de nuestra fe produce esa paciencia. Y la paciencia, teniendo su obra completa, seremos cabales y perfectos, es decir, maduros y con los pensamientos firmes, con los pensamientos arraigados, ¿verdad? Como los pensamientos que Cristo tiene. Entonces, debemos, hermanos, de reflexionar y debemos pedir a Dios que nos ayude, debemos de pedir a Dios que nos guíe, que nos escudriñe nuestros corazones,
Debemos de ser como David, ¿verdad? Dice en el Salmo 139, 23, 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que hace David? Le pide a Dios. No es necesario que Dios le mande una prueba. David mismo le dice, examíname, Señor, examíname. Conoce mi corazón y pruébame. Él mismo le pide que lo meta a la prueba. ¿Para qué? Dice, para que conozcas mis pensamientos. Méteme esa prueba, examíname y méteme esa prueba para que tú veas lo que hay en mi mente, si son pensamientos cabales, si son pensamientos maduros, si son pensamientos que te agradan o si son pensamientos diabólicos, pero examíname y ayúdame, dice, y ve si hay ve si hay en mí camino de perversidad, o sea, camino de queja, camino de que todo me está molestando, camino de que llego a un lugar y ya veo cosas malas, camino de que voy a otro lugar y no me gusta esto. Y entonces es algo inconstante, es algo inconstante, es como dice mismo Santiago, ¿verdad? Dice que es como olas, ¿verdad? Que se llevan, va para el viento y lleva, arrastra las olas de un lado a otro. Así es la inconstancia. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos fortalezca y que verdaderamente no se trata solamente de ver un devocional, no se trata solamente de leer la Biblia, no se trata solamente de ir a una iglesia, escuchar la palabra, porque eso cualquiera lo hace, los católicos lo hacen. No, se trata de que lo que aprendamos lo pongamos por obra, lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos por obra, porque si no, de nada vale. Sería un trabajo en vano. Es como decía Pablo, ¿verdad? Ay, no sea que haya trabajado en vano con ustedes. Entonces, considerémoslo, seamos cabales, seamos maduros en nuestra forma de pensar y entendamos que una prueba o circunstancias adversas o a las que no nos gustan a nosotros es con un propósito, porque no somos perfectos. Y a veces actuamos como si los perfectos seríamos nosotros. Ah, no, es que no lo hicieron bien, porque quiere decir que entonces yo lo hago mejor entonces estamos cayendo en una altivez, estamos cayendo en la soberbia y eso es muy peligroso, porque podemos caer y sufrir consecuencias muy, muy malas, y no solo nosotros, sino que arrastramos a toda nuestra familia. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude en todo esto. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que no hay madurez en nosotros, entendemos que todavía nos falta mucho para tener unos pensamientos cabales, unos pensamientos conforme a los pensamientos de tu amado Hijo. Ayúdanos a reflexionar, ayúdanos que cuando en medio de la prueba, Señor, no nos quejemos, Padre, danos la sabiduría. Esa sabiduría, Señor, que sirve para no quejarnos, esa sabiduría que nos puede servir a nosotros para entender, Señor, que tú tienes propósitos y soportar, Señor, esa prueba, Padre. Ayúdanos a soportar, ayúdanos a caminar confiados en ti y examina nuestro corazón. Y si es necesario ponernos a prueba, hazlo, Señor, para que tú examines y para que tú veas qué es lo que hay en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, pero verdaderamente ayúdanos, Padre, y nosotros haremos lo propio, Señor, para poder caminar en esa obediencia y esforzarnos cada día, Señor, para agradarte. Porque como dice tu palabra, que nosotros pues decimos, Señor, Señor, pero dice, pues si soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Señor, ¿dónde está el honor que merezco? Dice el Señor. Entonces queremos nosotros ser coherentes, Padre, con nuestras palabras y nuestros actos. Ayúdanos. Hemos fallado, Señor, somos débiles, somos pecadores, pero te tenemos a ti, Señor. Ayúdanos, límpianos de nuestra maldad, limpia nuestros corazones, Padre, para la honra y la gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos que nos ven, pues damos gracias a Dios. Y pues como siempre, ¿verdad? La invitación, si tú no conoces a Cristo y tienes problemas, déjame decirte que el Señor no es que te vaya a resolver tus problemas, pero el Señor te va a dar la sabiduría y te va a dar la capacidad para poder resolverlos, muchos de ellos, y otros aceptarlos, porque son consecuencias de nuestros errores. Pero vivirás con una paz en tu corazón y con una mente confiada en que Dios obrará, perdonará tus pecados y al final del día, al final de esta vida, poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad.
Por eso pues demos gracias a Dios y pues nos vemos en una próxima, en un próximo estudio de la palabra. Que Dios bendiga y pues hasta pronto, bendiciones.